Bienvenidos a otro episodio de Entre Gallos. Hoy día tenemos una invitada especial, Nicole Justín. Reíte, no pasa nada del gallo, a veces puedes reír. Gracias, Nicole, por acompañarnos. Está igual mi padre, Zacarías. La idea es tener una conversación que Nicole nos va a contar un poco sobre el trabajo que está haciendo con Era Verde. Muy interesante. Lo traje para que sea mi apoyo técnico y que nos va a quedar una linda conversación. Así que, bueno, presentate, estás bienvenida. Bueno, mi nombre es Nicole Justiniano, graduada de Zamorano, soy ingeniera ambiental y actualmente ahorita estoy estudiando un posgrado de agroecología en la UBA de Buenos Aires. Y bueno, soy la dueña de la empresa Era Verde. Nosotros somos especializados en la parte de nutrición vegetal, microbiología nativa y la parte de remineralización de suelos de forma eficiente. Y ya llevamos casi 4 años en noviembre en el mercado, con todos los productos, ¿no? De acuerdo a las zonas, que es lo que vamos a estar viendo, digamos, ¿no? Creo que sería interesante toquemos punto por punto, ¿no? Comentaste fertilización, remineralización, microorganismos de la región y uno más, comentaste durante esos tres. Sí, con esos tres. Con esos tres estamos. Entonces, que vayamos tocando después uno por uno y que entremos más a profundidad. Y yo quería felicitarle, Nicole. Primero, un gusto conocerla. Gracias a Raúl por la invitación aquí otra vez. Conozco mucho a su tío Pili, pero me había hablado de vos y no tuve la oportunidad. Y es importante ese tipo de iniciativa por gente emprendedora para quebrar el ciclo de la agricultura tradicional, donde estamos dominados por el marketing de las grandes compañías que venden los productos convencionales, ¿no? Y hemos dejado olvidado, no solo aquí en Bolivia, pero en todo el mundo, que el suelo tiene 3 componentes importantes para su salud, ¿no? La fertilidad química, que todos conocemos, que se nutre con los minerales, con los fertilizantes y todo. La fertilidad física y la fertilidad biológica, que estaba olvidada. Entonces, tu iniciativa trae una esperanza de recuperar con microorganismos locales la fertilidad biológica del suelo, la diversidad de la microbiota y la salud del suelo por completo. Porque el suelo no es de uno que está ahí produciendo sobre él. El suelo es un recurso de la humanidad. Nosotros estamos temporariamente cuidándolo para las generaciones futuras. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Gracias. En sí, creo que una de las cosas que se me quedó desde el inicio es que el suelo se construye, no se compra. Realmente es eso. Y más que todo en el tema de lo que es nutrición, digamos, hablando un poco más en las áreas que se hace, es darle los nutrientes a las plantas todo el tiempo, ¿no? O sea, en sí el suelo tiene un código y en ese código hay que trabajarlo todo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, la parte de fertilidad biológica, tenemos la parte de física, química, y todo es un conjunto, ¿no? Aparte, obviamente, de las lluvias que tienen que ayudar y todo, y que la hemos sufrido realmente estas últimas 2 campañas en algunas zonas que hemos visto totalmente destruido, que hay gente que no cosechó, gente que estuvo muy mal. Y eso es porque obviamente hemos hecho un extractivismo de nutrientes en el cual normalmente hemos extraído todo y no hemos devuelto nada al suelo, ¿no? Entonces, creo que ya es el momento, ¿no? Y más que una extracción de nutrientes, hemos hecho un genocidio, entre comillas, con nuestros microorganismos. Sí. Y quitamos las condiciones que ellos se desarrollen. Quitamos la cobertura, quitamos la materia orgánica y utilizamos productos que son muy agresivos, porque uno piensa que solo controla hongo con fungicidas. Los herbicidas también tienen acción sobre los hongos, ¿no? Entonces, desde que empezamos los barbechos químicos aplicando productos sobre el suelo, estamos exterminando toda microbiota y no hacemos nada para recomponerla. Sí, normalmente la idea de trabajar con el tema de lo que es microbiología nativa, que es lo que nosotros hacemos, fue un trabajo obviamente arduo porque fue recopilar, observar, monitorear cómo se movían las áreas definitivamente en bacterias, en hongos, en actinomicetos. Todo era un mundo que realmente los videos y todo, verlos en campo es impresionante, porque realmente Bolivia es un país rico.
rico en diversidad biológica, hay mucho, o sea, hay mucho que explorar, hay mucho que hacer todavía, hay un montón en los bosques, en las cortinas, o sea, trabajar con la parte nativa es darle lo que tu suelo ya tiene, solo que vos con las aplicaciones agroquímicos lo reducís, ¿no? Y terminás matando, ¿no? Entonces yo a veces al productor le digo, así es fácil que agarren un agua oxigenada y vean qué tanto se mueve su microbiología. Son cosas tan fáciles. O sea, normalmente creo que algo que nos hemos olvidado todos acá como productores, que la mayoría no tiene un análisis de suelo, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer algo de remineralizar un suelo si no tenés la parte más importante de saber qué le falta a tu suelo, ¿no? Entonces, ahí aparece eso de que, bueno, yo le pongo esto, yo le pongo esto, ¿y qué hace el vecino? Yo también le pongo lo que el vecino le va a poner, y en realidad hay veces que ni le falta eso, ¿no? Entonces, trabajar con algo ya, o sea, como tiene que ser, con nutrición, con la microbiología, trabajar con el correcto uso de remineralización es súper clave, ¿no? Vos comentaste un poco que hiciste el mapeamiento, ¿no? O sea, estuviste viendo, hoy día estás en varias regiones ya actuando y tenés varios clientes. Pero ¿y cómo fue ese proceso de inicio, ¿no? De comenzar a mapear y meterte en las cortinas y cómo los tenés definidos por zona? ¿Cómo funciona eso ahorita? O sea, normalmente lo que se hace son recolección con trampas primero, obviamente, para ver qué tanta actividad microbiológica puede haber en un sitio. Por decir, lugares más húmedos tenemos proliferación más de hongo, que se ve increíble. Podrías colocar un video entre medio igual para que salga. Sí, para vamos, que la gente después nos entienda. pasás, me mostraste las fotos y los videos y es una locura, así el Sí. tanque, todo. Y realmente todas las zonas se pronuncian distinto. Entonces, lo que hemos hecho más que todo, bueno, nosotros comenzamos en la zona norte, una zona que ahorita realmente está teniendo problemas de calva por todo este tema. Y, o sea, la microbiología la comenzamos desde Okinawa, realmente, ¿no? O sea, sacamos ahí, recolectamos, sacamos también del tema de los valles. Ya de ahí fuimos haciendo, por decir, tenemos de Santa Rosa, hay de Concepción, tenemos del Beni, hay de Cuatro Cañadas. Al comienzo, obviamente, llegas al productor y le decís, voy a sacar, voy a muestrear, esta tipa está loca. Como todo el mundo, ¿no? Al comienzo todo el mundo piensa que está loco, ¿no? Cuando uno quiere ser el contrario de todo lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? O sea, el problema es, digamos, por decir, el sulfocálcico está hace muchos años, tu papá lo sabe, y realmente estaba ahí, solo que nadie le daba la importancia, y ese es el mejor preventivo fungicida, ácaros, para matar ácaros, pulgones, y con 2 a 3 aplicaciones, hasta 4 aplicaciones en el Chaco, salí increíble, digamos, ¿no? Porque estás cuidando además, Un costo reducido sí. y Y además hay una parte fundamental que es la nutrición de la planta, ¿no? Cuando hay una cosa que se llama principio de trofobiosis. Eso es, digamos, cuando tu planta está en síntesis, quiere decir que tenés todos los nutrientes adecuados en la planta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el mercado ha venido y ha dicho, bueno, nosotros tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, solo necesitas infloración, calcio, boro. No, la planta come todo el tiempo. Es algo que la gente y el productor tiene que comenzar a entender, que todo el tiempo se come. Es como que digan, entonces yo voy a comer solo cada 30 días, digamos, ¿no? No sucede eso, o solo que es lo que hemos estado, yo siempre les digo a los productores, o sea, les han estado dando comida chatarra, que son disruptores hormonales, si lo querés ver en el cuerpo. Entonces, has dejado de hacer un montón de cosas y vos ahorita muestreás microbiología, que nosotros lo hemos hecho en la zona. Uno se va al Beni y zonas nuevas tienen mucha microbiología, muchos nutrientes. Por decir, en el caso del Beni, yo ahí trabajaría solo con fósforo, porque tenemos suelos deficientes de fósforo. Entonces, ¿cómo yo vengo a suplir el tema del fósforo? Todo tiene que ver con el análisis de suelo, ¿no? Fósforo, te falta aplicar roca fosfórica. Son enmiendas naturales que en Bolivia está, y lo más chistoso es que acá se exporta todo y nadie las aprovecha. no las utiliza. Nadie las utiliza. Urexita es un boro, es una enmienda de boro. Le pones 10 kilos por hectárea si tenés un muy bajo contenido. Entonces, aprovechar los recursos que tiene Bolivia para comenzar a reconstruir, ¿no? Otra de las cosas, yo sé que obviamente que es otro parámetro, que son todos de solubilización lenta, pero si vos lo querés hacer más rápido, lo que puedes hacer es poner un cultivo de servicio que vaya detrás de eso. Entonces ese cultivo de servicio va a tener muchas raíces. Tenés un mix completo, entonces ella te lo va a absorber y te lo va a devolver a la planta y va a ser mucho más rápido la acción, y la que se la come no es ese cultivo, el de servicio.
El cultivo de servicio lo que hace es la fija y el que se la come es tu soya siguiente, si lo quieren entender así, ¿no? Entonces, creo que es cambiar totalmente el chip del productor, demostrando que esto es, ya ni es el futuro, porque antes decían, esto es el futuro. No, esto es el presente. Los suelos ya no dan, la productividad cayó. De eso que estás hablando es un fenómeno interesante y visible. La agricultura en Santa Cruz en los últimos 30 años tuvo su desarrollo, las productividades eran crecientes y en los últimos 10 años las productividades son decrecientes. Porque todo el mundo solo habla por los transgénicos, que no tenemos acceso a la biotecnología. No, es por un mal manejo del suelo. Estamos provocando una degradación del suelo física y microbiológica, ¿no? Bastante intensa. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces hay que despertarse para esos dos pilares fundamentales de la salud del suelo, que van a ser directamente proporcionales a los rendimientos y a la plata que puede ganar la agricultura. Y asumir ese error y tomar medidas de corrección mientras sea tiempo, ¿no? Sí. Otra de las cosas, digamos, fundamentales, las cortinas, ¿no? O sea, para mí el tema de las cortinas o islas, que por decir que en el caso de San Ignacio. Pero ahí quería hacer un comentario. Las cortinas son muy importantes. Fue cuando los ingleses, la cooperación inglesa en los años, no sé qué años, los años 70, hicieron el estudio de las tierras bajas del este, detectaron que teníamos vientos muy intensos en sentidos norte-sur, principalmente norte, y que teníamos predominantemente en el suelo el limo, que es la fracción más liviana. Con vientos fuertes y limo, erosión eólica. Era una región muy plana, no había problema de erosión hídrica. Pero discúlpenme, señores ingenieros forestales, nuestros funcionarios de la ABT, ahora en la Chiquitanía, replican el modelo exitoso de las cortinas en el este, pero que tenían dos razones científicas: ventos y limo. Para la Chiquitanía, que tiene un porcentaje de limo muy pequeño en el suelo, no tiene los vientos intensos y tiene declive. Y están poniendo cortinas, rompevientos en la Chiquitanía en bajada. Si vos volás en avión, va a ver el desastre ecológico que está pasando por replicar un modelo de una zona a otra zona. O sea, las cosas tienen que ser hechas con conciencia y con conocimiento. No es porque en el este eso fue bien sucedido que tiene que replicarle para una zona donde no hay viento y donde no hay limo. Y que sí tenemos pendiente, ahí necesitamos terrazas de base larga, tenemos que contener la velocidad del agua para no tener erosión hídrica. Dejo aquí mi apelo, señores ingenieros forestales, director nacional de la ABT, repensen el modelo de desmonte para la Chiquitanía. Las cortinas no son adecuadas. Repensen eso, por favor. Están haciendo un daño irreversible. El costo va a ser muy alto para las generaciones futuras. Sí, realmente, o sea, eso va a ser cuestión. Yo más que todo, no necesariamente tiene que ser el tema de la cortina, sino algo que me pueda traer polinizadores, ¿no? Que bueno, en Argentina, en el caso de Argentina, es que siembran bordes florales en algunos lotes de soya, ¿no? Que eso te ayuda obviamente a tener parte de polinización, ¿no? En el caso de la Chiquitanía, claro, o sea, es abismal y o sea, tenemos un montón de condiciones, o sea, aparte que el productor tiene que hacer la remineralización del suelo porque sí o sí es ácido, o sea, todos tenemos pH 4.5, 5.5 y son en las partes altas está un poco con pH neutro, digamos, ¿no? Entonces, sí lo veo la parte, más que todo por la parte de polinización, ¿no? Claro, las reservas deberían estar en bloques de monte, que son de 20 a 30%, en bloques de monte, en islas, pero el suelo tiene que tomarse la atención de contener la erosión hídrica que está ocurriendo en velocidades muy elevadas, ¿no? Hay el tema de las cortinas que se está haciendo, pero mucha gente igual agarra y siembra en pendiente. O sea, las líneas de siembra están en pendiente también, ¿no? Vos solo le estás dando un camino para que cabe el agua ahí. Claro, ahí lo que entonces se hace. todo
conscientemente, ¿no? Sembrar acompañando las curvas de nivel y todo, y entiendo también tu punto y me parece importante, ¿no? Pero hay que encontrar una otra manera de traer esas islas para los polinizadores para que puedan también, para que puedas tener esa actividad. Vamos a tener otros tipos de desmonte de acuerdo al tipo de suelo y el clima de la región. Vamos a tener la reserva legal de la propiedad, que es 20 o 30%, pero en zona de manera adecuada preservar todo el desmonte que estamos haciendo. Sí, claro, todo se adecua a la zona, todas son totalmente... No hay una receta que sacar de aquí. Exactamente. Yo estaba hablando con Raúl antes de entrarnos acá. Hoy está de moda, ¿no? Agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, biológica, no sé qué, varios adjetivos ahí para clasificar grupos que hablan de una cosa. Yo creo que tenemos que hacer una actividad agropecuaria consciente. Si hacemos una actividad agropecuaria consciente, el impacto causado por esa actividad va a ser disminuido. Y conciencia es hacer las cosas con conocimiento. Hacer las cosas sin conocimiento es darse un tiro al pie. Y en ese caso estás dando un tiro no a su pie, al pie de tus hijos, de tus nietos y de las generaciones futuras. Entonces, despertamos, ¿no? Y si no tenemos el conocimiento adecuado, buscamos, contratemos gente que está llena de profesionales capaces para que nos ayuden como productores. Sí. Me parece fue un tema interesante, importante haber tocado. Ojalá alguien del ABT vea también la charla. Pero yo te quería hacer una pregunta que trajiste hace un poco, que hiciste una muestra en el Beni en regiones nuevas, ¿no? Quería que nos traigas un poco la diferencia en la microbiología, en lo que se ve de microbiología en una región nueva o del monte recién desmontado, ¿no? Y una región ya como en el este o en el norte que vienen produciendo hace muchos años, ¿no? No sé la parte de qué se ve allí, ¿no? Claro, normalmente por decir, en el caso del Beni, que está recién, un montón de gente se está expandiendo allá, no se ha tocado el suelo. O sea, son lotes totalmente nuevos donde no se ha pasado mecanización, muy poca, entonces la microbiología está ahí. Y entonces cuando vos haces pruebas con agua oxigenada, que le hicimos también en una charla que... Sí, la di tu charla. Entonces, increíblemente se mueve con él 10, 15 minutos y sabés que está activa. Y nos vamos a la zona norte y ponés y haces de microbiología donde los chacos están totalmente, que ya vienen con todos estos años, que 20, 30 años de mente sembrando, y se para totalmente, ¿no? Explíqueme a ver un poco, en la charla que diste tenías un plato, un Petri, ¿no? Grande, con un tanto de tierra, de suelo que agarraste, y le echas un chorro de agua oxigenada, ¿no? Y ahí tenías tres platos distintos. Si quieren, inténtenlo ahí en su propiedad y prueben. Uno de ellos habrá durado unos 5 minutos, menos, ¿no? Ahí que queda efervesciendo. El otro un poco más y un tercero que siguió un buen rato, para sus 20 minutos, ¿no? ¿Qué me dice porque este primero fue menos tiempo, pero fue más agresivo, ¿no? La efervescencia. Sí. ¿Qué me dice de eso? O sea, ¿qué me trae? Normalmente cuando tenemos una microbiología que actúa rápido, pero se para muy rápido, es que quiere decir que está la microbiología ahí, pero no está haciendo su trabajo bien, digamos, ¿no? O sea, no está trabajando en el suelo como debería, ¿no? Ahora, si vos viste las 3 condiciones de 3 chacos que yo saqué, el chaco donde más se movía, que era el tercero, que era para que la gente entienda, es el chaco con casi son 5 campañas trabajadas con microorganismos y tratando de reducir lo más que se pueda en agroquímico, con el sulfo cálcico, se trabajó con la microbiología, con nutrición. Entonces, ese era como el parámetro de decir, bueno, mientras uno más trabaja con microbiología y trata de utilizar más consciente, se mueve mucho más y la microbiología va a trabajar más. El segundo, que estaba al medio, que ese se movió, pero no teníamos un movimiento como el otro, era un lote que lleva 1 año, o sea, 2 campañas trabajadas con toda la parte de microorganismos, ¿no? Entonces se pudo ver que teníamos movimiento
pero en algún momento tardaban 8 o 10 minutos y se acababa, mientras que el otro estaba durando entre 15 y 20, y el otro, el primero, era totalmente un chaco que sacamos del vecino de uno de los clientes, que realmente lo vimos. Bueno, esos eran de la zona 1, las dos primeras muestras era la zona de Tres Cruces, ¿ya? Y la otra era de la zona del Tito, ¿no? Esas eran las condiciones que teníamos, ¿no? Una de las cosas que me he dado cuenta en todo este tiempo es que, por decir, toda la zona este y norte hay mucha proliferación de bacterias, o sea, hay demasiadas bacterias. Te acercas a lugares La como... relación bacteria-hongos, ¿no? Ajá, o sea, hay exacto. mucho más bacterias que hongos. Ajá. Y eso es interesantísimo porque cuando fuimos a Brasil y hablamos ahí con la profesora, ¿cómo se llama? Elaine. Era Eloísa, Era, ¿no? el curso era del Soil Food Web. Soil Food Web, es una australiana. Y eso nos muy mostraba interesante. que los suelos agrícolas, bajo manejo agrícola, están con los hongos exterminados por el manejo. Y entonces, y bacterias, y a veces bacterias que indican poca salud del suelo. No me acuerdo de los grupos. Sí, no, Pero mire, solo para ejemplificar, si no creamos condiciones en el suelo para que esos hongos y esos microorganismos sobrevivan, ellos van a estar ahí por un momento y después se van a morir. Por decir, dejar el suelo desnudo, sin biomasa, con insolación solar directa. Chao, microorganismos, principalmente hongos. Las casas comerciales ahora también, queridos amigos, las casas comerciales no, nadie me va a querer sponsorar nada, estoy cagado. lanzaron año pasado, que para mí fue la cosa más absurda que escuché, pero y vi muchos colegas, compañeros de agricultura, tomándolo como verdad absoluta y haciéndolo, la aplicación cero. Bueno, ¿de dónde parte del concepto? Bueno, para controlar la roya tenemos que mantener las hojas de abajo limpias desde un inicio. Y para llegar ahí, tiene que ser antes que cierre el dosel del cultivo. Entonces, brillantemente para vender una aplicación más de fungicida, las casas comerciales lanzaron la tecnología, entre comillas, de la aplicación cero. Señores agricultores, apliquen fungicida antes de que cierre el surco de sus cultivos. Bueno, se aplica, ¿y dónde va ese fungicida? Al suelo. Al suelo. ¿Qué hace con nuestros hongos de suelo? Se los extermina. Aplicación cero es un crimen a los hongos que tiene que trabajar para la salud del suelo. Y en esa época no hay incidencia de enfermedad. Sí, No tenemos o sea, hongos para realmente controlar. creo que el fungicida se tiene que aplicar cuando tiene las condiciones, ¿no? Que ese es el productor. O sea, yo realmente visitando en campo, o sea, me dicen, hay que meterle de una vez ya para la roya. Y yo, pero si tu cultivo no tiene roya, o sea, no ha llovido, tuvimos un verano feísimo, no cayó una gota, o sea, ¿por qué vas a aplicarle? Ahí el famoso triángulo de la fitopatología. Para que la enfermedad se dé, tenemos que tener el patógeno, el hospedero y la condición climática. Si no tenemos uno de esos tres, no se va a dar. Y muchas veces en las condiciones de Santa Cruz, por decir, en la zona este, no, la roya no es agresiva, la roya no es un problema. Aplicamos el calendario de miedo, porque toda la asistencia técnica que llega al productor viene de las casas comerciales interesadas en vender. Entonces aplique. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La roya necesita de 8 horas de mojado por lo menos y temperaturas inferiores a 28 grados. Muchas veces tenemos temperaturas superiores y no tenemos 8 horas de mojado. Y la roya no es un problema serio. Y normalmente, Y el norte es distinto. Normalmente tarda 24 a 48 horas que se prolifere la espora. Entonces, o sea, tienen rangos de tiempo, o sea, no es como que, como usted dice, digamos, ¿no? Que la condición está ahí, no va a tener 8 horas de mojado de la planta. Entonces, realmente la gente aplica porque le dijeron o porque según le asusta, pero no se informa. No se informa y no ve. No O sea, ve. es mucho más fácil aplicar que no aplicar. Porque no aplicar, vos tenés que estar seguro de lo que estás haciendo. Y aplicar, no, por si acaso aplico, ¿no? Claro. Y está botando plata, está causando un daño al medio ambiente, a los microorganismos benéficos, a la mesofauna benéfica. Entonces es hora de despertar y es hora de encarar las cosas de una forma distinta. Creo solo para volver un poco,
El curso se llama Soil Food Web. Es de una australiana, si no me equivoco, se llama Elaine Ingham. Vale la pena que lo busquen, hay cursos online. Hemos hecho uno presencial con una mexicana, pero era esa la línea de pensamiento en Brasil, que aprendimos un montón ahí. Pero solo con cursos, solo con buscando, leyendo, escuchando, que vas a ir ganando conocimiento para trabajar mejor, ¿no? Entonces, solo quería dejarlo ahí también. Y hay otra cosa, Nicole, importante que para que el suceso ocurra de las aplicaciones de tus productos, de tus microorganismos, es criar el ambiente para que ellos proliferen y estén ahí. Pues si ahora estaba haciendo el proyecto PRIAS, de la Becreya con la Fundación Bosque Seco Chiquitán, espectacular proyecto, haciendo mix de cultivos en varias etapas, o sea, verano, invierno, o sea, y durante un evento han traído el profesor, ¿cómo se llama? Gervasio. Sí. Hizo una conferencia espectacular y nos mostró que antes pensamos solo en cubrir el suelo, una biomasa que se puede hacer solo de sorgo, de pasto, de un solo cultivo. Entonces una biomasa que mientras está vegetando ese cultivo de sorgo, de pasto, está excretando exudado, pero solo un tipo de exudado. Cuando haces el mix y pones un grupo más diverso de plantas, vas a tener exudados distintos. Y él está estudiando mucho el carbono de los exudados, las sustancias químicas que están en los exudados, que son los alimentos, esos exudados, durante el ciclo de vida del cultivo de los microorganismos. Entonces, una variedad de plantas, vamos a tener una variedad de exudados y vamos a tener alimentos diversos para esa microbiota que tiene que ser diversa. Y cuando esas plantas son muertas, se pasa el rollo o la desbroza, tenemos una descomposición de materias orgánicas distintas, también alimentos distintos y variados. Porque si solo tenemos un tipo de alimento, solo vamos a tener algunos pocos tipos de microorganismos que se alimentan de esos alimentos. Sí, entonces, producir comida para la microbiota es la misión de los cultivos de servicio. En sí, la materia orgánica es la clave, ¿no? O sea, es parte fundamental. Siempre le digo a la gente que es las 3M: materia orgánica, minerales y microbiología. Pero ahí Gervasio cambia un poco sí. ese concepto, porque materia orgánica puede ser, si yo produzco 70 toneladas de sorgo del gigante boliviano por hectárea, voy a tener un montón de materia orgánica cuando él se descomponga. Pero esa materia orgánica no tiene una variedad de sustancias químicas que son importantísimas para la microbiota. Entonces, hoy el concepto tiene que ser materia orgánica, pero diversa, de fuentes diversas, de los mix. Sí. Por eso los mix son tan importantes. Sí, cabal, Gervasio, bueno, ahorita él es mi asesor de tesis. Estamos trabajando ahorita con varias propiedades que en que vamos a hacer los datos. Y es la vanguardia que está llevando con el tema de las diferentes formas de verlo. Antes lo veíamos la materia orgánica como humus. Ahora él ya cambió el concepto y ahora es materia orgánica particulada y materia orgánica asociada a minerales, ¿no? Las dos diferentes. Entonces, la única forma de devolver esto es con los mix. O sea, si vos le das de alimento una cosa, le estás alimentando solo una cosa. O sea, un exudado, un tipo de exudado, ¿no? Que era lo que usted comentaba. Entonces, mientras más mezcles, es mucho mejor, más exudado, mayor proliferación de raíces y obviamente ese es el alimento perfecto para los microorganismos, ¿no? Entonces ahí estamos construyendo dos cosas. O sea, reconstruyendo la microbiota de manera diversa, construyendo porosidad con las raíces, agregación con la materia orgánica. La materia orgánica hace que los agregados en mucho más, como es la palabra, mucho más cohesos, y con eso aumenta la porosidad del suelo. Estamos resolviendo un problema físico, porque muchas veces hablamos de la lluvia, ponemos culpa a la lluvia. Hemos tenido periodos bastante problemáticos de lluvia, pero tenemos muchas lluvias que no las aprovechamos porque nuestra porosidad está destruida por el manejo mecánico, por un manejo inadecuado de la cobertura y la biomasa que tenemos que producir, por falta de raíces, poca porosidad, poca infiltración de agua. Y el agua que la planta utiliza no es el agua que cae del cielo. Puede llover 100 milímetros, pero si solo infiltran 10,
solo utiliza algo complicado. Y no me acuerdo si a 15 años atrás el grupo CREA que yo participaba trajo un profesor muy, muy reconocido en el tema de materia orgánica de Brasil, João Carlos de Sá, famoso Juca Sá. Y Juca Sá hizo un trabajo que el grupo que duró 5 años. Durante esos 5 años evaluamos densidad del suelo, evaluamos tasas de infiltración, un método de un anillo, y medimos lo que producimos de rastrojo de cada cultivo. Bueno, cosechamos sorgo, ¿cuánto dejamos de cobertura de sorgo? Y criábamos un índice entre toneladas de grano con toneladas de materia seca de cobertura. No fuimos a la raíz. Hicimos lo mismo con maíz, con soya, y se medía también con unas bolsitas cuánto demoraba esos rastrojos para descomponerse, ¿no? Y llegó un dato interesantísimo para la zona este, mire. Si no producimos 12 toneladas de rastrojo por año y dejamos sobre la superficie del suelo, perdemos materia orgánica. O sea, solo mantenemos la materia orgánica con estable 12 toneladas. Con 12 toneladas. Y no llegábamos nunca, porque la soya daba 3 toneladas Comía todo. de parte aérea y se degradaba muy rápido. Un sorgo de invierno granífero te daba 4 toneladas. Entonces, soya y sorgo son 7. Maíz en la zona este era siempre muy malo, no tenemos muy buenas condiciones de maíz, tampoco producía. Entonces, se llegó a la conclusión que si no producimos nuestra biomasa para recuperación del suelo, hoy, los mixers, en verano, vamos a perder materia orgánica y vamos a degradar nuestro suelo. Sí. Tenemos que abrir mano de 20%. Tengo una pregunta. Por ejemplo, son 12 toneladas por año, ¿cierto? Pero si yo en una campaña logro producir 70, coloco en verano, esto, me valdría por la cantidad, ¿sería equivalente o por causa de la degradación eso sería algo? Ahí hay que acompañar cuál es la degradación. Pero sí, puede ser directamente proporcional. Claro, normalmente, por decir el caso que Gervasio trabaja bastante con los análisis de suelo, te dice, bueno, tenés tal relación carbono-nitrógeno y te dice, ok, vas a necesitar este mix de tal cosa. O sea, si él, por decir, ¿qué es lo que está haciendo ahorita con las propiedades, no? O sea, primero va a definir todo, digamos, ¿no? Cuánto carbono se ha perdido en el suelo, en cuánto tiempo, o sea, desde que hicimos el desmonte, medirlo con las cortinas, paralelo al campo. Entonces, todos esos parámetros te van a ayudar a elegir correctamente cuál mix vas a utilizar, digamos, ¿no? ¿Cuál es el que te deja más relación carbono-nitrógeno? Porque, por decir, si vos tenés una alta relación de carbono-nitrógeno y querés fijar, no sé, más raíces, entonces hay un tipo específico de los mix, digamos, ¿no? Con eso es lo que más o menos fue, o sea, el Gervasio lo arma, ¿no? Que eso es lo que a él ahorita está más interesado en entender cómo funciona el suelo, ¿no? Porque a él le ha impresionado todo, le ha encantado todo, que era como lo que estamos hablando, pero me dice, les falta eso nomás, o sea, trabajar en serio los mix de cultivo de servicio y cada zona va a ser totalmente distinta. Y es importante el agricultor tener en mente que va a tener que dejar de producir un cultivo de soya o de maíz de renta en el verano para poner su mixer, porque en el invierno no tenemos humedad para que se define un área, no sé, 15%, claro, cuánto tiempo quieres ya elaborar una planificación. Y yo creo que, perdón que te corte, pero hay muchas cosas, muchas plantas, servicios de cultivo plantas de cultivo que traemos de Brasil o de Argentina, pero que cuando se las coloca aquí a veces no están adaptadas lo suficiente, ¿no? Entonces yo, en mi cabeza, y he hablado con algunas personas, tenemos también plantas nativas que pueden ser muy, muy buenas, están adaptadas a la región, se proliferan muy bien, y que puede ser un producto interesante para alguna empresa que trabaje en esta. Bueno, y para completar eso, dale, vamos, de una vez ya. Solo para volver, ¿no? Donde estábamos en la estamos hablando de los cultivos de servicio, la diversidad de la materia orgánica que va a promocionar esas plantas. Y ahí Marzo Eliomar, que es un gran agrónomo, y habla una cosa muy interesante. Poca gente está estudiando el carbono de los exudados, las sustancias
de los exudados. Y eso lo está haciendo Herbasa. Y eso es de suma importancia. Entonces, cuando se va a definir plantas de cobertura, hay que pensar en cubrir el suelo, en hacer raíces y qué tipo de exudado vamos a tener, ¿no? Sí, creo que hay mucho a ser trabajado, a ser estudiado, ¿no? Volviendo, igual Marcio es una de las personas que está buscando plantas de aquí, de las regiones, para usar como cultivos de servicio. Pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Y ahí con Gervasio estás haciendo un trabajo interesante también y creo que hay mucho por aprender y mucho por hacer todavía, ¿no? Sí, creo que al productor ahorita a veces le cuesta mucho arriesgar, pero es el momento de arriesgar porque no va a salir tu producción como antes salía. O sea, hay que olvidarse de eso, de los rendimientos que teníamos hace años y bueno, comenzar a trabajar todo. No sé, así ya está. Hay que pensar que el sistema está degradado. Y el sistema está degradado por prácticas equivocadas. O sea, hemos empezado muy bien, 50% del área agrícola de Santa Cruz hoy está sobre siembra directa. Pero una siembra directa que no tiene una cantidad de biomasa adecuada para proteger, porque se trata de hacer esa biomasa en el invierno. Y eso no es posible. Entonces, estamos perdiendo materia orgánica, estamos perdiendo porosidad del suelo porque perdemos agregación y estamos perdiendo la capacidad de almacenar agua. Hay un dato muy interesante que leí en un libro, no me acuerdo cuál, que 1% de materia orgánica retiene 160,000 litros de agua por hectárea. Porque una molécula de materia orgánica retiene 20 veces su peso molecular en agua. Entonces, si vos tenías 3% de materia orgánica y ese año tiene 2 porque perdiste 1, está dejando de acumular 160,000 litros de agua en el perfil del suelo que estaría disponible para tu planta. Entonces, poquita agua, es una barbaridad. Sí, bueno, igual creo que cuando se hacen los estudios del suelo y hacen las calicates y todo, y agarrás realmente el suelo y ves los poros, no hay poros, digamos, ¿no? Y en los poros es donde se concentra la humedad y se alberga la microbiología, ¿no? Entonces, no solo no hay poro, si lo ves bien, hay unas láminas así, Sí. ¿no? O sea, ¿Por qué? ¿no? Porque Entonces, estamos acabando con la mesofauna, Sí. no producimos raíces. El poro viene de dos lugares, de la raíz que se descompone y de la mesofauna que camina por el perfil del suelo. Nuestros productos exterminan toda la mesofauna, ¿no? Vamos a sembrar en el manejo de siembra directa insecticidas, piretroides, fosforados para no tener gusano. Ahí se va todo, ¿no? Todos los artrópodos que estaban ahí se van. Nadie se da el trabajo de mantener al inicio de la campaña, bueno, falta un mes para que siembre, entonces ahora voy a hacer la primera desecación, voy a mantener toda la vegetación seca, los gusanos van a morir de hambre y no necesito aplicar insecticidas después, ¿no? Ese es un manejo más sostenible en relación a preservar la mesofauna, ¿no? Sí. Y después observar si siembro y hay que hacer aplicaciones, no necesito hacer en área total. Nosotros hemos observado que en todos esos años, después de la siembra, tenemos que aplicar solo 10% del área. Y hay gente que aplica todo el área sin saber lo que está aplicando. Sí, la gente aplica por aplicar. Por aplicar. ahora me acordé de Marcio que nos comentaba una época, no sé si te acordás del estudio, que el uso del glifosato en la soya resistente a glifosato, había un estudio que mostraba cada tantas aplicaciones, o dependiendo de la dosis, no me acuerdo bien, pero no dejaba que se proliferen bien las raíces, ¿no? O sea, obviamente la planta es resistente, pero sí lo sentía el glifosato, no producía raíces, y el estudio te demostraba que por aplicación la soya necesitaba no sé cuántos más milímetros de agua para poder intoxicarse. Para desintoxicarse, ¿no? Entonces, si estás teniendo una seca, como venimos teniendo, y le metes glifosato sin, ¿no? Estás causando menos
dispersión de esas raíces va a necesitar más agua porque no tiene dónde sacar agua y también es otro tema, ¿no? O sea, todo tiene una consecuencia, todo, ¿no? No hay que hacerle, pero hay que estudiar, leer y... Tenemos un gran desafío, porque mire, en 2050 vamos a ser, no sé si 10.000 millones de personas, no sé si ese es el número, hoy somos 8 ya, ¿no? Y la producción de alimentos en el mundo hay que duplicar para 2050. Tenemos tecnología para hacer eso, y tenemos tecnologías que pueden conservar nuestros ecosistemas, pero el productor tiene que saber utilizarla. Entonces, los gobiernos deberían traer al pequeño agricultor que no tiene condición de comprar asistencia técnica, capacitación, conocimiento. Aquí en Bolivia vemos las comunidades, no sé cuántas comunidades existen, viven una pobreza extrema, no produce no tiene una gallina, no tiene un pato, no produce un pie de yuca. O sea, la tierra es el recurso de menor importancia para la producción. Hay que darle conocimiento y eso viene de una asistencia técnica adecuada al pequeño, al mediano productor, que podrían producir muchísimos componentes de la canasta familiar, generar empleo, mantener la gente en el campo, tener las agroindustrias. Sí. Entonces, una política pública de desarrollo de la agricultura familiar con conocimiento sería muy importante para el próximo gobierno que nos va a tocar. Sí, realmente el tema de producir tu propio alimento en las condiciones, o sea, se puede, ¿no? O sea, la cosa es la capacitación que realmente las empresas no lo van a hacer, ¿no? Tiene que ser el gobierno que ingrese y tía, bueno, acá vamos a capacitar. La gente en los valles utiliza agroquímicos a lo loco. A mí me da miedo comer el tomate. Claro. Sí, o sea, Sí, Es una sinceramente, no consuman, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque Pero comprar tomate el manantial, ayer claro, hablé sí. Bueno, el hijo de Vicetio lo ayudó conmigo. con Sí, eso, ¿no? Nosotros y nos comentó un poco de su producción y todo, pero hablamos del tema, ¿no? O sea, hacen aplicaciones en el camión de ida al abasto, digamos, o sea, es una Sí. locura, una locura. O sí, el tema por decir, creo que hay que decirle al productor cómo producir, qué condiciones necesita, porque realmente la gente está muy desinformada. Yo no creo que es solo el cómo producir, pero el porqué de producirlo así, ¿me entiendes? Que de verdad entienda el por qué es bueno hacerlo así, o sea, por qué está mal lo que está haciendo. Pues si solo le sigue el cómo, te va a dar la vuelta. Imagínate el tomate, la mayoría de las personas, o sea, yo creo que es algo integral, o sea, tienen que capacitarlos en todo, o sea, tiene que entrar esta parte de suelo, hay que hablar temas de cultivos, hay que hablar el tema de finanzas. Vos le preguntás a los productores y no tienen idea en costo, no saben el costo por hectárea, ¿no? Entonces, eso también tiene que entrar porque o sea, por decir, el tomate que estábamos hablando, se aplica cada 10 días un fungicida. ¿Te imaginas la disrupción hormonal que tenemos nosotros al consumir el tomate? Insecticidas que son acumulativos pero y quedan nuestras células ahí haciendo, después no sabemos también. por qué hay cáncer, porque hay... Exactamente. En sí las enfermedades vienen por el tema de las aplicaciones, ¿no? O sea... En Brasil, en los años 70, se creó Embrapa, que todos conocen, que fue un fenómeno, transformó el país. Pero paralelamente se creó la EMATER. EMATER es Empresas de Asistencia Técnica Rural, que llevaba la tecnología al pequeño productor, al mediano productor. Y eso cambió todo en la agricultura familiar brasileña. O sea, desde de los procesos productivos a la calidad del producto que llega a la mesa del consumidor. Porque sin conciencia, sin conocimiento, no hay cambio. Igual el tema de la hablando ahorita de eso, el tema de la industrialización, ¿no? También es súper clave, digamos, todo el mundo mete tomates, bueno, hay de todo para hacer, digamos, ¿no? Un poco de enseñarle al productor cómo industrializar la materia prima que está recibiendo, digamos, ¿no? Que también es clave eso. Sí, vos nos comentaste un poco igual de cuando estuviste en Argentina, estuviste trabajando con biodigestores y producción de biogás, ¿no? Biometano.
Te quería hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, ¿ves que sea una posibilidad para Santa Cruz, para Bolivia, que tengamos eso, que podamos trabajar con, O sea, con inyectores? realmente, bueno, yo estuve 4 meses en Argentina en la empresa Meico. Es una empresa que se dedica a todo lo de energías renovables y yo estaba en el sector del biogás. Visité a todas las plantas de digestores con los que se trabajaba porque se hace asistencia técnica. Porque claro, son seres vivos igual metidos en un tanque, ¿no? Realmente creo que Bolivia tiene que comenzar a adoptar cosas que ya están afuera. O sea, no necesitas crear nada. O sea, ya está afuera. Realmente es solo ir, mirar y decir, Imitar. imitar. O sea, las cosas ya están hechas, no tenés que crear nada. No, pero sí creo Entonces, que importante, en vez de adoptar